¿Qué es una variable? ¿Por qué en un lenguaje te piden que escribas solamente el nombre de la variable y en otro lenguaje te piden que escribas el tipo de la variable? En diferentes lenguajes la variable se comporta de diferentes maneras, pero la base es la misma. La variable tiene el mismo tipado, por ejemplo puede ser entero, string, booleano y en infinidad de tipos. Pero en el momento de declaración o el momento de utilizarlos en diversos lenguajes, algunos no tienes que declararlo y otros sí. Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. El día de hoy vamos a explicar todo eso. Primero, ¿qué es una variable? ¿Qué entendemos por una variable? Como lo expliqué en el video anterior, las variables en programación son espacios donde guardamos datos para poder usarlos más adelante. Ejemplifiquemos. Si estás cocinando y escribes en un papel azúcar, es una receta. Para el azúcar necesitas 2 cucharadas. Entonces, has creado una variable azúcar, porque cada vez que tú hables de la receta, en la receta tienes que añadir azúcar. ¿Cuánto azúcar es? 2 cucharadas. ¿Por qué? Porque arriba indicaste. Cuando creas una receta, pones los ingredientes, en los ingredientes pones cuánto se utiliza. Y cuando vas a ir directamente a la parte de preparación, no vas a indicar, oye, voy a hacer azúcar. ¿Cuánto azúcar? 2. No, ya lo habéis declarado arriba. Eso se puede ejemplificar de esa manera. Has creado una variable llamada azúcar, le dices el valor de 2 cucharadas y luego puedes usarla en tu receta sin repetir el valor. Ahora, esa es la variable. Ahora, las características de una variable, ahí está la explicación breve. ¿Qué es lo más importante de una variable? El nombre. El nombre para poder identificar a la variable. ¿Cómo se llama la variable? Y aquí quiero resaltar que es que debe ser claro y válido. Por ejemplo, si mi variable, como en el video anterior yo indicaba, si mi variable le pongo nota o le pongo total, ¿total de qué? ¿Nota de qué? Porque nota puede ser nota del parcial, nota del examen final, nota de una práctica, o el total puede ser total de alumnos, el total de desaprobados, el total de aprobados. Es muy ambiguo la variable si lo dejas abiertamente. Ahora, tú lo entiendes, pero si alguien más agarra tu código o le quieres representar al profesor, ¿el profesor qué te va a decir? Ok, ¿total de qué? No lo entiendo, porque tú lo has programado, no él. Entonces tienes que ser más específico y más claro con tus variables. Puedes hacer total alumnos, o nota final, o nota parcial, total de notas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A eso va el tema de que debe ser claro y válido. Es en el nombre de la variable. Ahora, ¿qué más? Tenemos el valor. Es el dato que almacena. Ahí puede ser un número, un texto, un boolean, etc. El tipo, ahí es donde vamos a llegar, porque algunos lenguajes piden definir qué tipo de dato guarda y otros no. Por eso que se declaran diferente en algunos lenguajes y en otros no. Ahora, el ámbito. ¿A qué se refiere con el ámbito? Lo que pasa es que en algunos lenguajes tienes que indicar si la variable se utiliza globalmente o localmente. ¿Cómo funciona globalmente y localmente? Porque en una función o dentro de una clase o dentro de un nodo function o depende de qué lenguaje sea, la variable va a funcionar internamente en esa parte. Si le pones una variable local, si le pones una variable global, como su nombre lo dice, es global. Así utilices otro nodo o otra clase o otra función, esa variable va a ser llamada por todos porque está de manera global. Si fuera de manera local, significa que solo se va a utilizar únicamente donde se declare. Hasta ahí quiero que entiendas para qué es importante saber el ámbito de la variable. Ahora, mutabilidad. Si se puede cambiar o no. ¿Por qué? Como mencioné en el video, las variables normalmente tienen la facilidad de cambiarse, pero en algunos lugares las variables se definen y no se cambian. O sea, la variable se va a llamar de esa manera hasta que termine el flujo o que el flujo o muera. En cambio, en algunas variables, la mayoría de variables se pueden cambiar, pero hay pocas variables que tienes que definirlas para que no se cambien. Ahora vamos a ir a esa parte, vamos a entrar a mayor detalle. Así que ahorita hemos hablado únicamente del tema de las variables. Ahora vamos a ir a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Diferencia entre lenguajes. Lo que sigue ahorita es diferencia entre lenguajes. Y aquí está algunos lenguajes que he utilizado. Hay muchos lenguajes más, pero estos son los más conocidos, importantes, usados, véanlo como lo quieran llamar. En este caso estamos trabajando Python, JavaScript, C#, Java, Kotlin y PHP. Bueno, PH lo ponen acá. Ahora, la extensión para si quieres crear archivos es python.py, javascript.js, en C# es .cs, en Java es .java, en Kotlin es .kt, en PHP es .php. Tipado. ¿Por qué es importante hablar del tipado? Porque el tipado algunos son dinámicos, que acá hay 3, y otros son estáticos, que acá hay 3 justamente. 3 ejemplos de cada uno.
de los dinámicos y estáticos. ¿Qué es un tipado dinámico y un tipado estático? Es más, abajo lo explico. Un tipado dinámico es que no necesitas decir el tipo, se infiere automáticamente. Hay algunos lenguajes que automáticamente, según el valor, por ejemplo, imagínate que yo pongo nombre Andrés. El sistema entiende, ok, nombre, ¿qué tiene nombre? Andrés, ¿Andrés qué es? Es un string, ok. Y entiende que es un string, es un tipado dinámico. Ahora, ¿qué es un tipado estático? Es el tipo que necesita que compiles para detectar qué valor es. Por ejemplo, o sea, el tipo de dato, nombre, Andrés. O sea, tengo que crear una variable más que es el tipo de dato. O sea, tengo que especificarlo. En el dinámica lo intuye, en el estático lo tengo que indicar. Esa es la diferencia. Ante esa explicación, entonces podemos entender que Python, JavaScript y PHP son dinámicos. O sea, que intuyen el tipo de dato. En cambio, C#, Java y Kotlin, toda esa línea, son estáticos. Tengo que definir el tipo. Ahora, las variables comienzan con, acá en este caso Python, es el nombre libre, o sea, edad, X, o sea, no necesito ponerle el tipo, o sea, directamente voy a con la variable, edad. Pum, edad igual 23. Listo, ya le indiqué. En cambio, en JavaScript hay tres. Es var let const. El tema de let const es algo que vamos a explicar más adelante porque let y const, uno es para que se utilice que el dato puede cambiar y el otro que el dato no puede cambiar. Vamos a ir en más detalle, no los quiero marear, no se queden con eso, pero son tres tipos de datos para JavaScript. Para C# es el tipo, o sea, por ejemplo, int edad, string nombre, un tipo booleano, por ejemplo, tiene mascota, o var. En Java es lo mismo, tipo, int, string, etc. Y en Kotlin es val o var. Y en PHP las variables comienzan con un signo de dólar. Por ejemplo, ahí está el ejemplo, signo de dólar, edad, signo del dólar, nombre. Ahora, tipos de variables comunes. En Python existe el int, el float, el bool, string, list, el dict, de diccionario, de lista, de string, etc. O sea, más de 6. En JavaScript también más de 6. El number, el string, el boolean, el logic, el array, el function, etc. Y en el C#, int, float, tuple, string, decimal, char, object, int, dual, float, boolean. Te das cuenta que la mayoría son similares. O son int o son number. Int, number. Float, acá está float. String, casi tienen string. Boolean, boolean, boolean. Acá lo tienen como bool, pero es lo mismo boolean. Acá está el string. Este es también string, el object, el array. Ahora, acá hay etcétera. Significa que los tipos de variables, algunos son similares. Ahora, la forma en que lo usan son diferentes, pero los tipos de variables son similares. O sea, todos tienen casi los mismos tipos de variable, pero en el lenguaje que se nombran de otra manera. Por ejemplo, acá no se pone directamente el lenguaje lo intuye porque es dinámico. Acá solamente pone var let const porque el lenguaje es dinámico y lo intuye. Acá es estático, tienes que poner int, int, int. Acá no se pone directamente val o var. Y aquí es dinámico, también se intuye, pero tienes que reemplazar empezar así en blanco, empiezas con un signo de dólar. ¿Ok? Ya hablamos del tipo dinámico y hablamos del tipo estático. Ahora vamos a ir a decir que cada lenguaje tiene decenas o incluso cientos de tipos si contamos tipos primitivos, tipos compuestos, tipos personalizados y tipos especiales. Tipos primitivos son los básicos, son int, float, int, bool, float, string, datatype, double, o sea, todos los tipos normales, ¿no? Que son tipos de datos. ¿Qué son tipos compuestos? Son lista, diccionario, tuple, array, object. Compuesto significa que, en este caso, en tipos primitivos, int es un dato, es un número, bool es un estado, true o false, float es como un string. Ahora, y si agarramos datatype es una fecha, pero en tipos compuestos, list es una lista de datos, dict es también una lista de datos, tuple también es una lista de datos, array es una lista de datos, pero ¿cuál es la diferencia? Todos son listas de datos, Andrés. Objeto también es una lista de datos. Que cada uno tiene se pueden diferenciar, pero esto ya es ir un poco más a experto. Vamos paso a paso, pero que sepan que si hablo de list, dist, tuple, aunque parezcan lo mismo, no es lo mismo. Podrán escribirse de la misma manera, pero no es lo mismo, funcionan diferente. Luego lo van a ver más en mayor detalle. Tipos personalizados o definidos son usuario, interfaz, son las clases, ¿no? En este caso en Java se utiliza mucho el tema de clases. Tipos especiales son non-type, any, dynamic, var, nuleable, son
vacíos, undefinidos, non-type y any, ¿no? Son tipos especiales. Y entre esos, pues habrían, por eso se pone etcétera, porque si no, podría acá que, por eso ponen más de 6, más de 10, más de 8, más de 6, porque en realidad son infinitos. Bien, ahora, ya hablamos de las diferencias de variables en lenguajes. Ahora vamos a irnos a cada uno. Vamos primero con Python. Python está en primera fila, así que vamos a agarrar Python. Este es Python. Ahora, Python es un lenguaje de tipo dinámico, ya lo hemos conversado, y o sea que no necesita declarar el tipo de variable. En este caso, mira, nombre es un string, edad 1 es un número, pi ese es un double, es un valor doble, o sea, un decimal. Bueno, inclusive en algunos lo tienen como decimal, es en Java lo tienen como decimal, o si no como double. Activo es como boolean. Entonces, ejemplo, entero es una edad, es un número entero. Float, bueno, acá lo tienen como float, mira, ¿ves? En este lenguaje, en Python, es float. Ah, float era esto, yo estaba hablando como texto, me había confundido con el tupla. Ya, float es número, float número, y es un número decimal. str es string, texto string. Bool es booleano, true, false, 0, 1. List es parecido a un array. Tuple es una lista inmutable. Dic, diccionario, es clave valor. Set es conjunto de valores únicos. Non-time es sin valor como null en JS. Miren, si te dan cuenta, list es frutas, o sea, es una lista por ejemplo, acá puedes poner manzana, otro dato pera, xz, etc, etc. Y tuple son como una lista también de datos. Acá le han puesto cores, pero acá podría ser más datos. Pero la diferencia es que es inmutable. ¿Qué significa una lista inmutable? La lista se crea y no la puedes modificar. No puedes cambiar ningún valor, no puedes editar, ¿no? O eliminar un valor. El tuple se queda con esos valores. En cambio, en la lista tú puedes modificar los valores. Puedes modificar los valores. Puedes que reemplace manzana, ya no se llame manzana, sino que se llame pera. Y le pones que en la posición 0 sea pera. Entonces, el plazo de manzana va a ser pera. En cambio, la tupla no. Son valores inmutables. O sea, que no se pueden modificar. En Dix es una clave de valor. Significa que es una lista tal cual arriba, pero la diferencia es que acá ponen nombre, Ana. Y luego el siguiente valor sería otro, por ejemplo, edad 23. Es un diccionario porque va a haber clave de valor. Este es key value. En realidad es key value, pero en español es clave de valor. Pero sería key value. Por eso cuando hablan de programación utilizan el término value, porque es valor. Key value. Y luego está el set, que son también valores únicos, porque si tú pones 1, 2 y 3, y si yo quiero agregar a eso, si hago un push, o sea, agrego un valor más que se llame 3, entonces ¿me va a agregar un dato? No, porque ya existe un 3. Ya no me va a agregar el 3 porque ya existe. Ahora, si pusiera un 4, sí me lo agrega. Así funcionan las variables. Y non-type es nada, non, o sea, es un valor, es como null en JS, en otro lenguaje. Hay un ejemplo de nombre, Luis, edad, 30, estatura, que vendría a ser un float, 1.75, bool, lista, y acá son ejemplos, ¿no? Y acá está diciendo, si tú quieres saber el tipo de dato, tienes que poner print type nombre. En este caso te va a botar class string. Si le pones edad, te va a poner class entero. Ahora, no necesitas let ni constant ni var como en JS. En JS se utilizan let, const y var para llamar a las variables. Acá directamente las variables se escriben sin indicarle el tipo de dato ni nada adicional. Por ejemplo, y otra cosa más es importante. Puedes cambiar el tipo de dato sin problema. La variable, por ejemplo, x vale 5 y ahora vale un texto. En otros lenguajes no pasa así, porque al designarle que int x es igual a 5 y le pones ahora x, ahora soy texto, va a salir error. ¿Por qué? Porque estás escribiendo en un entero, quieres meterle un texto y no se puede. Pero en cambio en Python sí. En Python puedes cambiar el valor como si te cantara la gana. Como si te diera la gana, le puedes cambiar el valor. Ahora, los nombres de las variables son sensibles a mayúscula y minúscula. Ese es el tema de Python. Que si tú pones edad 3 y edad 3, ¿cuál creen que va a pintar? Si ejecutara esto, lo que me pintaría, ¿cuál creen que me pintaría en el print type? Me va a pintar 2. ¿Por qué? Porque edad 3 es diferente a edad 3. ¿Por qué? Porque acá hay una mayúscula en la E y acá hay minúscula. Así que ten cuidado con eso porque en Python sí detecta esto. Sí detecta si lo pones en minúscula y en mayúscula. Tener cuidado con esto. Ahora, vamos con lo siguiente. Ahora vamos a JavaScript. En JavaScript
es un poco diferente porque acá las formas de declarar variable, como mencionaba anteriormente, es var, let, const. ¿Cuál es la diferencia? Que var se puede utilizar en toda la función. Let solo se usa dentro del bloque donde se declara. Y const no se puede cambiar después. Es lo que mencionaba anteriormente. Hay variables que no se pueden cambiar. Por ejemplo, const, si yo le pongo que z es igual a 15, desde que ya lo declaré y lo ejecuté, const no, z no va a cambiar su valor. Va a ser 15 hasta el final. Hasta que yo lo detenga el código y cambie el valor y lo vuelva a ejecutar. En toda la ejecución, const z va a valer 15. Porque no se puede cambiar. Y otra cosa, si yo hago líneas y líneas de código y creo un montón de pestañas, por ejemplo, acá creo un montón de pestañas. Perdón, y dentro de una pestaña creo una función y dentro de esa función le pongo, oye, let y igual a 10. Listo. En esa función se utiliza y que vale 10, pero si yo fuera de esa función o en otra pestaña llamo a y, no existe. Porque let solo se usa dentro del bloque donde se declara. Fuera de eso, y no existe. Y var se puede usar en toda la función. ¿Qué significa? Si yo creo una función gigante de 900 líneas y yo pongo var o me pongo fuera de la función var x igual 5, en otro lado de la función lo puedo llamar. En cambio let solo funciona en una estructura simple, pequeña. Solo se puede usar del bloque, solo se usa dentro del bloque donde se declara. ¿Ok? Ahora, palabras claves, var, let y constant. ¿Se puede cambiar? Var sí, let sí y const no. Se puede volver a declarar var sí, let no y const no. ¿Qué significa se puede volver a declarar? Primero, acá declaré var x igual 5. Si yo más abajo le pongo, oye, a la x, var x, o sea, la vuelvo a declarar, var x ya no vale 5, ahora vale texto, o no sé, vale otro valor. O vale ya 6, o un decimal. Lo puedo hacer. En cambio, si let y en el mismo bloque le vuelvo a llamar a let y, ya no me va a funcionar, porque no funciona. Y el const ni hablar, porque si no lo puedo modificar, no lo puedo volver a declarar. Y ahora, el ámbito es una función o global. Y acá, bloque. ¿Qué es una función o global? Función, ese es un término que vamos a hablar más adelante, pero función es una línea de código que está determinado a una función. Y bloque es una estructura, lo vamos a poner como un ejemplo práctico. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Ya, imagínate que esto es una función. Esto no es una función, ¿ok? Pero imagínate que acá le pongo función y le pongo el nombre de una función. Y aquí estructura. Y aquí esto es un bloque y este es un bloque. Let funciona dentro de este bloque y en cambio var funciona en toda la función. Significa funciona acá y funciona acá. Y const funciona en todo esto, pero no se le puede cambiar, en resumen, ¿ok? Igual eso lo voy a explicar más adelante en otros tipos. Hoy estamos hablando de variables, no nos mareemos. Y acá está un ejemplo, ¿no? Let. Estos son nombres, número, string nombre, boolean true, undefined sin valor, null vacío, objeto que es clave valor, es key value, ya recordamos. Este es el key, este es el value, key value. Y este es un array los datos. ¿Vieron la diferencia? Ahora, yo les pregunto aquí. Acá les están diciendo let, como también puede ser const, como también pueden ser var. Pero no les dicen el tipo de dato. El tipo de dato, el sistema lo intuye. Lo que nosotros hacemos, la declaración es de let const var para saber si se utiliza en toda la función, si utiliza dentro de un bloque o que es una variable estática que no se puede cambiar. ¿Ok? Porque así está funcionando en JavaScript. Ahora en C#, ¿cómo funciona en C#? A diferencia de Python o JavaScript, C# es un lenguaje de tipado estático, o sea que se tiene que declarar el tipo de dato, lo que significa que debes declarar el tipo de la variable cuando la defines. Lo que mencioné, tipo, primero el tipo, luego el nombre y luego el valor. Entero, edad 25, string, nombre Carlos, bool, activo, true. Y aquí está, int, edad, el ejemplo. Float es como el double. Me pausé porque acá float es igual que el double, pero por acá lo han separado porque acá en este caso float es un número decimal pero requiere f, o sea este f al final. En cambio double es un decimal más preciso, o sea un decimal más preciso es como un partido, un fraccionado o un decimal, pero no con dígitos. En cambio un decimal precio 99
para dinero. Se utiliza más para dinero y requiere una M al final. Char es una letra. String es un texto. Bool es el true o false que conocemos de toda la vida. El var es el nombre. Var, nombre Luis. Detecta tipo automáticamente. Cuando pones var, detecta tipo automáticamente. Si yo pongo var nombre, entiende que es un string. Pero solo con el contexto claro. Si no hay un contexto claro, o sea, si no hay una función que te dé a intuir que esto es string, el var puede no funcionar correctamente. Así que tienes que utilizarlo con... Por eso es que es mejor utilizar directamente string o entero, depende de lo que queramos utilizar. Y objet, ese puede ser el tipo genérico de base de todo, ¿no? Objeto, x igual a 5 y cosas así. Le estás asignando un objeto. Y acá está cómo se utiliza, ¿no? Normalmente en C# se crea unas librerías, la clase, el static void, y se crea, por ejemplo, acá está la declaración de variables int, edad 25, string nombre Carlos, float altura 1.75f, bool activo true, y acá console write lines y se pinta, ¿no? Y así se pinta. Se pinta en la consola. Ahora, var se puede usar cuando el tipo es claro, pero no es dinámico como en JSON o Python. Lo que mencionaba del var, ¿no? Que el var lo detecta la variable, pero siempre y cuando el contexto sea claro. Si no, no lo detecta la variable. Y todas las variables deben declararse al usar porque es un tipado estático. Se declaran antes de usarlo. Luego vamos con Java. Java es un poco más de lo mismo. Es un lenguaje también estático, como mencioné, es similar al C#. Necesitas declarar el tipo de variable cuando la creas. En este caso acá se declaran diferente. Por ejemplo, acá era int string float bool. Acá es int string boolean y double. Acá directamente se declara el double. También hay float, pero acá estamos usando double. Ahora, int es entero. Double es los decimales que decía. Y float son decimales, pero terminan en f. Char es un valor. Ahora vamos a hablar de un ejemplo. Bueno, string es una cadena de texto. Boolean es verdadero o falso. 0, true false. 0, 1. Y aquí es como se declara en Java. También lo mismo. Class main. Static void. Y se declara. Y acá se escribe system o print para el tema de pintado. En Java todo va dentro de una clase. Lo que mencionaba. El class. Las variables deben tener tipo explícito como en C#. Int, string, boolean. El tipo. Se usa en System Out Print, ya lo sabemos. No hay var hasta Java 10. En Java 10 recién sacaron el tema de var. O sea, no el var futbolístico, sino el var, la variable var. Antes no existía la variable var. Y solo se usa para dentro de métodos con restricciones. O sea, no es muy común y recomendable usar var. Ahora, en Kotlin, por ejemplo, es un lenguaje moderno que corre sobre la máquina virtual de Java. Es más limpio y conciso. Por ejemplo, acá se utiliza val y var. Val es constante, no cambia. Var por variable que puede cambiar. Es como un const de JavaScript. O sea que la variable nombre Sofía, por ejemplo, hoy día se llama Sofía y mañana puede ser Ana. No cambia, perdón. Val es el que no cambia. Nombre Sofía, y así yo ponga que el nombre cambió de Sofía a Juana, no va a cambiar porque está como val, o sea, es constante, no cambia. En cambio, var, que es edad 25, el otro año cumple un año más, entonces edad va a ser 26, puede cambiar. ¿Ok? Y en tipo es entero, variedad, double, val pi, boolean, val ok, string, val nombre. 1.9 y pinta, ¿no? Print int, así se declara en Kotlin. Ahora, en PHP es un lenguaje de servidor muy usado para desarrollar páginas web dinámicas. Es un motor como para utilizar. Normalmente se utiliza para desarrollar en WordPress. Bueno, últimamente se está utilizando para trabajar en WordPress. Es como una mezcla entre HTML y JavaScript, algo así. Y bueno, en PHP en todas las versiones empiezan con el signo de dólar, ¿no? Nombre, edad, activo, true o false, edad, número, el nombre string. Y por ejemplo, he hecho hola, utiliza la variable nombre con el signo de dólar. Tienes nombre de dólar, edad, años. El tipo es, por ejemplo, int, float, bool, string, array. Y en PHP no se requiere el tipo, es dinámico. O sea, acá, por más que le ponga un signo de dólar, no le estoy poniendo el tipo de dato. El PHP lo entiende y lo sobreestima. Y bueno, como mencionaba, esos son los tipos de dato. Entender las variables es el primer paso para poder programar en cualquier tipo de lenguaje. Por ejemplo, como han visto en todos los lenguajes, volviendo al ejemplo inicial, se escriben en diferente manera, se utilizan de diferente manera, pero al final son similares, ¿no? En todos hay un int, en todos hay un string, en todos hay un boolean o un float. Son los tipos de variables
son comunes en varios lenguajes, pero se utilizan de diferentes formas. En algunos se utilizan como símbolo de dólar, en otros se utilizan como directamente utilizando el tipo, otros utilizan var let constant, otros utilizan val y var, y otros literalmente no utilizan nada, solo directamente se ponen el nombre de la variable. En el próximo video que voy a hacer te voy a mostrar ejemplos utilizando condicionales y bucles utilizando variables. Vamos a hacer condicionales y bucles tanto en Python como en JavaScript, que son los más importantes, tal vez en C#, pero no prometo nada. Pero vamos a utilizar bucles y bucles y condicionales en 3 lenguajes, que van a ser Python y JavaScript, y si se podría, C#, que son los más utilizados últimamente para el tema de desarrollo. Tal vez se utiliza Java y Kotlin, ¿no? Pero en este caso voy a ejemplificar para estos 3 en el siguiente video. Así que nada, si te gustó el video de variables, no te olvides dejarte un like, suscribirte y comentar qué necesitas saber, si te quedaron dudas, porque recuerda que este es un concepto que yo entiendo, el que necesito, el que creería yo que ustedes necesitan aprender para poder saber sobre el tema de variables. Si te gustó, ya sabes, bueno, nos vemos, adiós.